en mantenimiento no hay solamente un tema de tecnología, hay un tema también cultural muy importante, de cultura organizacional muy importante, que también es una baraja sobre la mesa y que no se puede olvidar. ¿Okay? Hay unas estadísticas muy interesantes que las he ido aprendiendo a lo largo de que me he involucrado un poco, no solamente en la parte técnica, sino en la parte contextual. ¿Okay? Porque no es solamente uno decir, bueno, yo soy un científico de datos y yo voy a hacerle esto a esta máquina. No, es que hay que entender el contexto. Ese algoritmo computacional es simplemente una pequeñísima parte, una pequeñísima potencial solución para un problema técnico que está dentro de un problema organizacional o dentro de una situación organizacional. El miedo surge cuando uno no entiende algo. ¿Sí? Cuando uno no entiende algo, ahí está el miedo. Cuando uno hace un doctorado está tan metido en aspectos técnicos, uno se olvida de que hay que vivir, y hay que vivir implica, bueno, vamos a conocer la naturaleza, vamos a ir a un museo, vamos a disfrutar un parque, y en esos disfrutes, pues uno se le ocurren cosas, ¿no? Bienvenidos a Detrás de la Antena, el podcast que analiza el apasionante mundo de la tecnología y los negocios. Soy Denis Miranda y junto a Gustavo Sánchez exploramos las tendencias e innovaciones tecnológicas que están transformando el mundo. Examinamos cómo las nuevas tecnologías están cambiando nuestra forma de vida y cómo las empresas pueden utilizarlas para generar valor. Hablamos de comunicaciones móviles, ciencia de datos, robótica, inteligencia artificial y mucho más. En este podcast revelamos los secretos de lo que sucede más allá de tu móvil, de lo que sucede detrás de la antena. Bienvenidos a este episodio de Detrás de la Antena. Hoy tenemos el gusto, el honor de tener con nosotros a la profesora Mariela Cerrada, con quien vamos a conversar sobre el área del mantenimiento industrial, sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial, sobre el tema del mantenimiento, cómo afecta todo esto, la revolución que estamos viendo en el área de algoritmos, de herramientas que están cada día o cada semana surgiendo cosas nuevas, cómo está afectando estas herramientas, estas tecnologías, específicamente en el área industrial, en el área del mantenimiento, cómo las empresas pueden utilizar estas herramientas para mejorar sus operaciones, ofrecer un mejor servicio a sus clientes y todo necesitan las empresas llevar a cabo en un contexto pues, que sabemos que es muy complicado. Entonces, Mariela, muchas gracias por aceptar la invitación a estar con nosotros en este episodio. No, pues mira, ante Sí. todo, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer, un honor y muy agradecida de estar aquí intentando compartir un poquito lo que pues he podido también yo aprender en todos estos años de estar en contacto con este área de conocimiento. Bienvenida, Mariela. Entonces podríamos empezar con, como sabes, este es un podcast donde tratamos de explicar, de redondear la tecnología para nuestro público de habla hispana. Bueno, hemos tenido todos la oportunidad de trabajar en el extranjero, de hacer estudios en el extranjero, y lo que queremos es acelerar la adopción de tecnología en nuestros territorios de habla hispana, en particular en Latinoamérica. Y bueno, vamos a empezar explicándole a nuestros oyentes y a todos quién es Mariela Cerrada, un poco tu trayecto académico y tu trayecto profesional. Si bien estudié ingeniería de sistemas, y eso dice mi diploma, en la Universidad de los Andes había dentro de esa carrera, habían tres tracks, tres líneas por las cuales un estudiante se podía especializar, y yo me fui por la línea de sistemas de control, teoría de control y automatización. Muy bien. Entonces, bueno, digamos, en consonancia con esa formación, paralelamente al egresar, al graduarme, empecé inmediatamente la maestría en Ingeniería de Control y Automatización e ingresé como docente digamos, en el escalafón más bajo,
en el Departamento de Sistemas de Control de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. Entonces, bueno, allí comencé pues toda mi formación como académica, básicamente, pero con la enorme oportunidad de que, bueno, en aquel momento la universidad tenía muchas relaciones con la industria. La Universidad de los Andes, y creo que también era la situación de muchas universidades en Venezuela, pues tenían conexiones con la estatal de petróleo, toda lo que es la zona de la industria básica en el oriente del país. Y entonces siempre estábamos, digamos, no éramos una academia aislada de los problemas reales, éramos una academia siempre a la vanguardia y un paso adelante para ofrecer soluciones tecnológicas a lo que pues eran nuestras empresas en aquel momento. Y bueno, pues nada, digamos que a la par de tener la enorme oportunidad de tener mentores, profesores muy importantes, sobre todo para un área en la cual la presencia de una mujer no es común. Tuve la oportunidad de tener mentores que han marcado mucho mi desarrollo profesional. Y inmediatamente, pues, era casi que natural que me enrolara en un programa de doctorado, Y bueno, pues allí surgió la oportunidad de ir a Francia, de hacer mi doctorado en Francia, en el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas, el INSA, de Ujú. Toulouse. Y bueno, pues allí me incorporé, si bien digamos, el instituto universitario era el INSA, mi desarrollo, digamos, todo mi doctorado lo hice en el Laboratorio de Arquitectura y Análisis de Sistemas, el LAS de Toulouse. Ahí fue donde, digamos, tenía mi espacio físico y, y bueno, pues allí desarrollé mi tesis de doctorado. Ambas, tanto la maestría como el doctorado, pues estuvieron enmarcadas en el uso de técnicas de inteligencia artificial, de machine learning para solucionar pues algún tipo de problema. Uno de ellos, y que seguramente retomaremos esto un poquito más tarde, justamente fue el mantenimiento. Y entonces yo lo considero que fue un inicio muy bonito, ¿no? Muy interesante, porque quizás fue un inicio no tradicional, ni no como se daría en este momento cualquier persona que esté haciendo quizás un doctorado o que quiera incursionar desde la academia en soluciones de aprendizaje automático o de machine learning en inglés para problemas de mantenimiento. Bueno, allí estuve pues en la Universidad de los Andes por muchos años, exactamente 23 años, cuando decidí pues moverme a Ecuador, una oportunidad que surgió con un programa nacional que había acá. Me vine para acá, para Ecuador, y me incorporé a la Universidad Politécnica Salosiana en un grupo también de investigación maravillosísimo que se llama Grupo de Investigación y Desarrollo en Tecnologías Industriales, donde también para variar era la única mujer. Nada, pues en ese grupo también encontré un apoyo muy solidario, muy abierto, unas personas con mucha visión, con mucha visión integral de los problemas. Y bueno, allí es donde me he desarrollado pues, mis últimos 10 años, he estado en ese laboratorio, en ese grupo de investigación, pues aportando con soluciones innovadoras, pudiera decirlo, en todo lo que es las soluciones basadas en datos, soluciones usando Machine Learning para detección y diagnóstico de fallos en maquinaria rotativa específicamente. Entonces, Exacto. eso es un poco un resumen de lo que ha sido pues mi trayectoria. Mariela, felicitaciones, de verdad. Y un honor tenerte aquí una vez más. Me da curiosidad, Mariela, ¿qué recuerdas de Toulouse durante esos años que estuviste haciendo el doctorado? O sea, ¿qué fue las cosas que más te gustaron de la ciudad, la comida, no sé, la vida? Recuerdo mis viajes en bicicleta para ir y regresar del laboratorio a las orillas del Sí, canal du Midi, ok. que era aproximadamente un trayectoria en bicicleta de unos 20 minutos si uno iba rápido y de unos 40 si uno iba disfrutando el paisaje. Ajá. Lo disfrutaba mucho y creo Qué que lindo. era una cosa hermosa, sobre todo al regreso cuando uno pues estaba todo el día frente a computadores, tal, y Mm, uno regresaba y tomaba su bicicleta y entraba en ese canal y veía, bueno, pues todos los cambios de las estaciones, la gente trotando, la gente caminando. Yo creo que eso es una cosa que uno extraña
de la Claro. vida, mucho del europeo, pero del francés, que me parece que sabe disfrutar también los placeres de la vida. Ujú. Igual pudiera decir que Italia, que también tengo que mencionar que hice mi año sabático, o hice un año sabático en el Politécnico di Milano, en Italia. Ah, qué Sí, sí, bien. sí, estuve un año en el Politécnico di Milano en Italia, trabajando en detección de fallos pero de sistemas de eventos discretos, no de Ok. sistemas no de procesos continuos. Y bueno, creo que esos son de mis mejores recuerdos, esa parte del aire, de estar en el aire libre, de que es común que tú andes en bicicleta y que te sientes seguro en general. Creo que es un buen complemento. Cuando uno hace un doctorado está tan metido en aspectos técnicos, uno se olvida de que hay que vivir y hay que vivir implica, bueno, vamos a conocer la naturaleza, vamos a ir a un museo, vamos a disfrutar un parque, y en esos disfrutes, pues uno se le ocurren cosas, ¿no? Uno se le, uno se le ocurren Exactamente. cosas sí, sí, de los problemas que está tratando de resolver y en ese disfrute del aire libre, pues uno se le ocurren cosas, ¿no? Entonces creo que es muy importante no perder de vista eso. Yo te diría quizás eso a los nuevos profesionales, a los nuevos académicos que están Ujú. pues haciendo doctorados, que no se olviden que también hay que vivir. Y balancear, un buen balance. Sí, hay que tener un buen Sí, balance, así es. muchas ideas vienen cuando la mente está, digamos, libre de crear, ¿no? No necesariamente cuando estás metido al frente de la máquina o enfrente de la computadora, a veces muchas ideas, muchas soluciones vienen cuando estás haciendo otra cosa. El cerebro funciona de esa manera también. Bueno, ya centrándonos un poco en el tema del que venimos a hablar, ¿no? Sobre la parte de mantenimiento, la parte de diagnóstico de fallas. Para nuestra audiencia, que es un poco, vamos a decirlo, hay personas que no tienen ninguna idea de lo que es el tema por ejemplo, de la detección automática de fallas, no tienen mucho conocimiento de mantenimiento. También hay personas que son más expertas. ¿Cómo pudieras tú hacerlo? Fíjate que yo te quiero compartir una experiencia para poner en contexto aquí. En una de mis primeras pasantías, tuve la oportunidad de implementar un sistema para detectar problemas en un motor, digamos, en un motor eléctrico a partir del sonido, ¿no? Teníamos un micrófono y queríamos detectar cuando, a partir del sonido, cuando el motor empezaba a sonar de una forma extraña o que no fuera común. Y yo recuerdo que el operador, que era el responsable de hacer el control de calidad de los motores, estaba muy escéptico. Yo le comentaba a Denis, él me decía, mire ingeniero, yo no creo que de verdad un algoritmo o una computadora me pueda decir cuándo el motor está funcionando mal o está funcionando bien. O sea, ¿qué le respondes tú o cómo explicarías tú a una persona por qué, este tipo de técnicas sí funciona y cómo se lo explicas? Bien, perfecto. Bueno, yo creo que para poder entender esto, creo que hay que mencionar de que todas estas posibilidades que están surgiendo es gracias a la tecnología, gracias a que Mm. tenemos hoy día procesadores y computadores que Ujú. están en la posibilidad de procesar grandes cantidades de datos. Muy bien. Entonces, creo que este salto pues lo ha brindado la tecnología. Y entonces, a la par de que la tecnología ha ido apareciendo, se han ido produciendo las nuevas soluciones que hacen posible que a partir del análisis de una cantidad de datos, ya sea digamos en cantidad o en la naturaleza de los datos, se puedan entonces aplicar estos modelos computacionales para intentar identificar patrones, que digamos es básicamente el concepto inicial de lo que es la analítica de datos, dentro de la cual el aprendizaje automático o el machine learning es una parte de todas las fases de la analítica de datos. Bien, entonces digamos que con respecto a tu pregunta de qué significa detectar fallos de manera Ujú. automática, porque podemos detectar fallos de manera no automática también,
que son las Ujú. clásicas prácticas que se han hecho a lo largo de la historia en la industria, de quizás como el compañero el operario Claro, que le decía que prácticamente era imposible, pero bueno, digamos, cuando no existía la tecnología, simplemente llegaba un operario y le ponía como un médico un estetoscopio a la máquina. Todavía lo siguen haciendo, además, ¿no? O sea, no hay que decir que no. sí, Le pone un estetoscopio a la máquina y con su oído y lo experto escuchaba. Ujú, le va escuchando y se da cuenta, ay, algo está sonando mal. Bueno, con la ujú, ayuda de la tecnología, esa experiencia de ese oído humano, ahora se lo estamos pasando a una máquina, ¿ok? Y entonces ahora estamos en la posibilidad de hacer un diagnóstico automático. ¿En qué sentido? En el sentido de que no solamente es que usted reciba los datos en una máquina, es decir, cuando decimos datos, en este caso son esas sonidos, esas señales de audio que usted recolectaba con un micrófono, ¿verdad? No ujú, solamente es recibir eso, sino que además es necesario asegurarse de que ese configuración de los sensores, en este caso los micrófonos, fuesen apropiados, que además cuando se reciban esos datos, de alguna manera se haga un preprocesamiento apropiado para decir que estamos ya preparados para analizar ujú. esos datos. Todo eso es un camino que pudiéramos estar hablando mucho tiempo de cómo ocurre ese preprocesamiento. Entonces, una vez que eso está listo y que está preparado, entonces ahora sí, una vez que también ha pasado una etapa previa de ajuste de un modelo de aprendizaje automático, y ya el modelo está en la fase de trabajo, en la fase de working, entonces es capaz justamente de identificar patrones. Entonces, de la misma manera como explicaba yo que llegaba el operario con un estetoscopio de médico y oía, y Ujú, su oído detectaba ese patrón, pues ahora lo va a hacer una máquina. La máquina es quien va a procesar ese sonido, esa fuente de datos de audio, y va a identificar patrones. Muy bien. ¿Y qué es lo que hace? Pues identificar o tener como base un patrón de referencia, que es, digamos, el patrón en el cual la persona o el conjunto de ingenieros que configuraron ese modelo establece como la línea base, la línea de referencia en la cual el sonido que trae esa máquina es en el estado normal, y entonces ujú, cualquier desviación, alguna desviación particular detectada por el equipo, perdón, por el computador, por el algoritmo, que encuentre una discrepancia en algún sentido algorítmico con respecto a ese sonido de referencia, entonces es capaz de indicar está ocurriendo un comportamiento anómalo en principio. Muy bien. Dependiendo de cómo se tuvo la disponibilidad de datos de esa máquina, además, en situaciones conocidas de fallos, lo cual hay que decir que es muy raro a nivel industrial, el algoritmo que está intentando descubrir esos patrones también puede indicar que ese patrón anómalo además corresponde a alguna falla específica. Pero para ello, pues hay que cumplir también una serie de condiciones previas sobre el conocimiento histórico de los datos, para que además el algoritmo, esa máquina, pueda aprender también un patrón específico de una falla. Pero si no es el caso, al menos nos puede decir algo está ocurriendo, un comportamiento anómalo está apareciendo. Ya después le toca ya al personal de mantenimiento, quizás pues ya irse a algún tipo de labor intrusiva sobre la máquina para quizás verificar físicamente qué es lo que está o cuál es la parte del equipo que pudiera estar generando ese comportamiento anómalo. De esa manera es que de manera pues explicada muy sencilla, hay muchas cosas por detrás, hay muchos procesamientos por detrás que se puede explicar qué es ese proceso de detección de fallas automáticos a través de un algoritmo computacional. buenísimo, Mariela. Creo que estaba súper clara la explicación, muy didáctica, pues yo creo que está perfectamente claro
los pasos y cómo y por qué funciona o cómo funciona, algo así. Las personas que nos escuchan pudieran preguntarse, pues, ¿esto se puede aplicar en mi caso específico? En qué aplicaciones tú crees que básicamente son aquellas o son las industrias o los procesos en donde este tipo de aplicaciones vale la pena o dan un mejor, digamos, desempeño o un mejor retorno de la inversión que tiene que hacerse? Porque pudiera pensarse que, bueno, que todo esto, posiblemente en algunos, para algunas aplicaciones o en algunos casos, es muy costoso o pudiera salir demasiado o costar demasiado trabajo implementarlo, ¿correcto? Sí. Bueno, mira, esa es una pregunta muy interesante porque no hay una única respuesta, ¿sí? No hay una Mm, respuesta estándar para esa pregunta. ¿Por qué? Porque depende mucho y en gran medida de justamente, como tú acabas de mencionar, cómo la industria ha ejecutado un paso previo de evaluación exhaustiva de todos sus equipos y es un poco lo que sugiere hacer, por ejemplo, el mantenimiento centrado en confiabilidad, que es ujú. vamos a hacer un estudio de todos los equipos que tenemos, vamos a hacer un estudio de causa de fallos, de raíz de las causas de los fallos, vamos a hacer un estudio de criticidad de los equipos, ¿ok? Y con base a ese conocimiento previo, con base a suficiente información que permita una buena toma de decisiones para las gerencias o las oficinas encargadas de definir cómo van a establecer sus estrategias de mantenimiento, cómo van, qué técnicas o qué tareas de mantenimiento van a desarrollar en sus equipos. Sobre la base de ese conocimiento, deciden cuál es, desde el punto de vista de efectividad, tanto efectivo en costo como efectivo en resultados, qué es lo que resulta mejor para uno u otro equipo. Entonces, decidir de que, por ejemplo, vamos por, digamos, por decisión no Ujú, argumentada, vamos a hacer mantenimiento predictivo, mantenimiento basado en la condición a todos los equipos. No, eso no funciona así. ¿Ok? ujú, Entonces, normalmente la empresa tiene que hacer, o las oficinas encargadas del mantenimiento, siempre y cuando haya una especie de alineamiento con la política de la empresa también, e inicia todo este previo trabajo de analizar completamente el estado de sus activos. Entonces ahí es que se toman las decisiones sobre cuál equipo o no invertir para poder claro. entonces llevarlo a un mantenimiento basado en la condición o un mantenimiento predictivo, ¿verdad? Ambos términos se usan a veces invariablemente. Yo diría que para el día de Sí. hoy es más correcto usar mantenimiento basado en la condición, en realidad. Ujú, ¿Ok? ¿Es factible o no para ese equipo? Sí hay un lineamiento general, y es que cuando el equipo es un equipo crítico, ¿verdad? Y bueno, cuando ujú, usted decide que un equipo es crítico, bueno, hay diferentes maneras de categorizar cuando un equipo es crítico, dependiendo de la metodología que usted se esté apegando para poder hacer ese previo análisis, ¿verdad? Antes de la toma de decisiones, que ese equipo ponga en riesgo, por ejemplo, la vida humana, que ponga en riesgo el ambiente. ¿Ok? Son algunos de los criterios en los cuales sugieren que pudiera ser necesario incorporar mantenimiento basado en la condición. Y lo otro, también muy importante, y más desde el punto de vista técnico, es si efectivamente existen los requisitos para hacer eso. Y para eso existe una norma. La norma es la 17359, la ISO 17359, que es la que da todos los pasos, ¿sí? Técnicos para decidir si usted efectivamente puede hacer mantenimiento basado en la condición en ese equipo. Y por supuesto que sí. la condición importantísima y primera es que usted tenga una señal medible sobre ese equipo, que existan sensores medibles de esa señal que se puedan instalar en ese equipo, que además usted tenga un cierto nivel de certeza que contiene la información relacionada a las fallas que usted le quiere colocar a ese equipo.
que usted está esperando que ocurra en ese equipo. Y por lo tanto, usted puede acoplar ese sensor a ese equipo. Entonces, hay todo un conjunto de pasos en esa norma, que es lo que realmente se debe hacer antes de decidir si a un equipo, por muy crítico que sea, por muy en el sentido de que podamos tener riesgos a la vida, riesgos al ambiente, por supuesto, si es un equipo crítico en el sentido que afecte considerablemente la productividad de la empresa, pero después de ello hay que mirar si es que efectivamente puedo implementar un mantenimiento basado en la condición. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones que pueden ser críticas, pero no tienes sensores para eso. Ujú. No, ¿cómo haces? No puedes. ¿Vale? Entonces, esas son cosas que hay que mirar. Yo sugeriría para la respuesta a esta pregunta que pues que toda empresa antes de ello haga este paso previo de analizar todos sus equipos, de hacer el análisis de efectos de fallo, de hacer el análisis de criticidad de los equipos, después mirar bajo la luz de la norma 17359 si efectivamente podemos aplicar un mantenimiento basado en la condición a ese equipo específico. Porque quizás el resultado puede ser de que no se puede aplicar Ok. porque alguno de los elementos no se cumple. ¿Ok? Fíjate que, Por supuesto que, mm, ajá, dime. Sí, sí, no, sí, no, adelante, por es favor. curioso, eso que tú comentas está basado, me hace recordar un poco lo que se habla mucho del estado de la madurez digital. ¿Qué tan madura está una organización en el sentido de que tiene bien definido cómo hacer la recolección de sus datos en formatos digitales, el procesamiento y todo esto pues es un proceso que toma tiempo, que hay que tomarlo y que hay que hacerlo si se quiere, digamos, aprovechar las ventajas de las tecnologías digitales, ¿no? Sí, sí, tienes razón. Sin embargo, quisiera decir, bueno, no asustarnos, no vamos a esperar Sí. a que todo esté completamente digitalizado para tener una iniciativa. Pero Ujú. sí es posible de que si determinamos que en una cierta industria hay una parte crítica a la cual queremos movernos hacia la instalación de sensores apropiados para tener captura de datos y poder ejecutar modelos para detección de patrones, básicamente, desde el punto de vista del dato, Ujú. ¿verdad? Orientado hacia la detección de fallas, también se puede hacer, por supuesto, con una hoja de ruta bien definida, con una hoja de ruta que tenga claro cuáles son las etapas que tiene que ejecutar. Así los otros equipos no estén en esa condición, pero si ese es posible hacerlo, pues sí se puede definir una hoja de ruta consensuada digamos, entre todas las Ujú. personas involucradas, porque hay un tema cultural muy importante también. En mantenimiento no hay solamente un tema de tecnología, hay un tema también cultural muy importante, de cultura organizacional muy importante, que también es una baraja sobre la mesa y que no se puede Ujú. olvidar. ¿Ok? Entonces es muy importante que previo a ejecutar, previo a tratar de implementar cualquier técnica de mantenimiento, en este caso basado en la condición, también haya habido una sensibilización previa sobre, bueno, a qué es lo que nos vamos a enfrentar, cuáles son las condiciones que la organización debe también proveer para que eso realmente tenga éxito. Hay unas estadísticas muy interesantes que las he ido aprendiendo a lo largo de que me he involucrado un poco, no solamente en la parte técnica, sino en la parte contextual. ¿Ok? Porque no es solamente uno decir, bueno, yo soy un científico de datos y yo voy a hacerle esto a esta máquina. No, es que hay que Ujú. entender el contexto. Las estadísticas son muy bajas, los números son muy bajos a nivel en general mundial de las empresas que logran tener el éxito implementando alguna de estas técnicas novedosas, porque Correcto. a veces no fueron Ujú. suficientemente estudiadas antes de implementarla, y entonces mueren en el intento, pues. Claro. Hay que tener mucho cuidado con ello también. Para la respuesta a tu pregunta, no hay una respuesta estándar. No hay una respuesta Sí. estándar. Normalmente, si un equipo es crítico, si un equipo es de riesgo humano, un equipo es riesgo del ambiente, un equipo es supremamente importante dentro de la cadena de producción, y si además cumple todas las fases de la norma 17359 para que efectivamente califique como un equipo para hacerle mantenimiento basado en la condición.
el área de automatización y el área de mantenimiento claramente es un área nueva para mí, pero solo quería para mí y para la audiencia tener súper claro de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos la forma tradicional de hacer quizá mantenimiento en una empresa donde hay máquinas, donde hay maquinarias, donde hay procesos, es la preventiva, ¿no? Es donde apagamos todos los equipos y un día o una semana del año y procesamos todo, haya falla o no haya falla. Y cuando hablamos de el procesamiento por condición, estamos hablando de el monitoreo constante y el proceso, el feedback que tiene que haber constantemente en esos equipos Ujú, para saber cuándo es el momento correcto de hacer mantenimiento. ¿Es así? Sí, ujú, así es. Así es. Digamos, el mantenimiento pues ha evolucionado a lo largo de Mm, la historia, ¿verdad? Y el mantenimiento preventivo pues es el que básicamente está orientado por tiempo, está guiado por tiempo. Muy bien. Sea porque, como tú dices, Denis, porque en un momento del año, además eso generalmente es una buena práctica, ¿no? Eso es una buena práctica, no ujú. estoy diciendo que no se Sigue debe hacer. siendo una buena Sí, práctica, sí, 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 por además de supuesto. de por Claro, condición, claro. totalmente. Ok. Sí, sí, sí. Sigue siendo una buena práctica. Es más, mantenimientos preventivos dentro del año planificados también siguen siendo definitivamente buenas prácticas, ¿no? Sobre todo cuando se tiene un nivel de conocimiento del equipo que básicamente saber cuándo está por fallar por conocimiento histórico ya hace de que sea de manera natural que usted le haga un mantenimiento preventivo cada cierto tiempo, así como cuando uno hace con un auto, ¿ok? Igualito. Ujú. ¿Sí? Yo sé que tengo que hacer el mantenimiento de mi auto, mantenimiento de tal tipo, cada tantos kilómetros, porque eso es más o menos lo que dice la norma, ¿no? Es más, llevar mantenimiento en condición no excluye de que ese equipo también pueda estar sometido a mantenimientos preventivos, ¿no? Que tenga redundancia de estrategias de mantenimiento dependiendo de cuál sea la importancia de ese equipo. Muy bien. Y entonces, si bien sigue siendo, los mantenimientos preventivos siguen siendo unas prácticas que se siguen ejecutando, el monitoreo de la condición pues aparece como una posibilidad gracias a la tecnología, gracias que ahora existen sensores, que existen casi sensores para la mayoría de las señales que nos pueden dar información de los equipos, como vibración, como señales de audio, como emisiones acústicas, que son diferentes a las señales de audio, como la misma corriente, etcétera, que son informativas, ¿verdad? Y que se pueden, y que gracias a estos sensores y a las otras tecnologías que permiten procesarlos, llevarlos a un espacio donde se puedan procesar, que se puedan transmitir, entonces hace del monitoreo de la condición, pues una alternativa, por supuesto ya lo hemos mencionado, una alternativa siempre y cuando la podamos aplicar, Por supuesto. totalmente, todos pueden vivir en comunidad y en convivencia sin ningún problema. Excelente. Excelente. Sí, no, una no reemplaza a la otra necesariamente. Así es. Mariela, siguiendo un poco, yo también he leído y es una realidad en que muchas iniciativas de implementación de algoritmos no solamente de mantenimiento, sino también en otros ámbitos, iniciativas en el área de IoT o de implementación de nuevas tecnologías, a veces, como tú dices, fracasan o no necesariamente fracasan, pero no escalan o se olvidan, se quedan allí, como decir, en un estado, pues como prototipo o algo así. Y ha tardado bastante, pues, en crecer, ¿no? En ser la adopción puede ser bastante lenta. ¿Y por qué esa situación? O sea, ¿en qué piensas tú que son los factores que pueden hacer que, oye, ¿por qué este tipo de cosas no despega? La adopción de ellas se hace tan complicada en las empresas, pues en general, a nivel mundial, como tú lo señalas, ¿no? Sí, tú sabes que esa pregunta da mucho para la reflexión, da mucho para la Mm, reflexión porque como mencionaba, hay un punto, un aspecto, una arista de cultura organizacional muy importante. ¿Ok? ok. Em, Normalmente cuando se intentan transitar hacia nuevas tecnologías, ¿verdad?
eh, esa transición no puede provenir de un solo grupo de personas, ¿sí? No Ujú. solamente, pongamos en el caso de mantenimiento, o sea, no puede provenir solamente de la oficina o la gerencia o el departamento de mantenimiento, dependiendo cómo sea la jerarquía o la organización, la forma de organización, ¿no? No Ujú. puede venir solamente de allí. ¿Por qué? Porque te encuentras el de producción. Entonces el de producción Claro. dice, no, ¿sabes qué? Yo no puedo parar mi máquina para que ustedes instalen sensores, yo no puedo Ujú. esto, tal, ¿ok? Después viene el de sistemas. No, no puede ser, yo no voy a aceptar que pongamos dispositivos IoT porque la seguridad de los datos, eso tampoco puede ser. Entonces te empiezas a encontrar con un Correcto. conjunto de barreras internas que si, que si la decisión de transitar hacia la adopción de tecnología no ha sido suficientemente discutida, suficientemente socializada entre Sí. todos los niveles, entre todas las personas que hacen parte del proceso industrial, entonces allí es donde se encuentran las barreras para poder adoptar estas tecnologías. Entonces tiene que haber una especie de política, ¿ok? Ujú. Incluso cuando uno estudia, como yo les mencioné hace ratito, y voy a hacer un paréntesis, claro, digamos, mi posición como académica es, no me interesa la gente, no me interesa esto, no me interesa aquello, yo lo que deme datos y yo hago un modelo computacional que le va a resolver a usted su problema. Pero no es así. Entonces yo me he ido interesando en aprender también del contexto. Y entonces he ido también pues haciendo estudios de, bueno, qué es confiabilidad, un poco qué es gestión de activos, qué significa eso, cuáles son las estrategias para analizar, para implementar diferentes estrategias de mantenimiento, porque ese algoritmo computacional es simplemente una pequeñísima parte, una pequeñísima potencial solución para un problema técnico que está dentro de un problema organizacional o dentro de una situación organizacional. Es muy importante. Entonces, entre que la empresa pueda comprender eso y pueda delinear políticas ya de que, bueno, vamos ahora efectivamente hacia un manejo de la confiabilidad. ¿Ok? Y cuando hablamos de manejo de la confiabilidad, no solamente es el poder tener algoritmos que me detecten fallos de manera automática, perfecto, muy bien, sino es que incluso va hasta desde garantizar que si el algoritmo le detectó a usted una falla y usted tiene que generar una orden de mantenimiento y usted no tiene el repuesto, eso ya le Ujú. influye a usted en su confiabilidad. ¿Sí? Entonces, pues es un conjunto de aspectos, un conjunto de elementos que están todos allí Tiene que ser conviviendo, integral, que claro. tiene que Ujú. ser integral para que este tipo de sus soluciones tecnológicas, en cuanto a tu preocupación, arranquen. Por ejemplo, ahora que lo mencionas, el área de la ciberseguridad, ¿cómo decirte? De los puntos que usualmente en las empresas se toman como, oye, no quisiera conectarme ni enviar información a la nube o a internet porque temo que pudiera haber algún tema de control Es una de barrera problemas de en la seguridad. adopción de Es ciertos una proyectos, barrera, exacto. Mm. correcto. Y allí es Sí, 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 donde totalmente. teníamos esa parte, un poco, Denis, que tú querías comentar acerca de los problemas también de la conexión, también pues de cómo qué pasa con los métodos tradicionales o las redes industriales tradicionales y los métodos tradicionales para conectarse a Internet y las ventajas o las barreras de implementación que tienen tecnologías de comunicaciones también. Y en ese contexto también tú querías hacer una pregunta, Denis. Sí, era saber, Ajá. Mariela, tu opinión en el área de, además, tú mencionaste la parte de IoT, ¿no? La parte de IoT, de conectividad de Mm. dispositivos, pero quería escuchar tu opinión de qué se habla hoy en día en la industria en función a la utilización de Wi-Fi versus la utilización de, bueno, 5G, la nueva tecnología móvil en el mundo empresarial. Es algo donde yo estoy activamente involucrado ahora y quería saber tu opinión de qué se habla sobre todo en el mundo académico, porque claramente siento que
hoy en día el mundo académico conoce más del potencial que tiene una tecnología como 5G que la misma industria. La misma industria, siento que hay confusión todavía. Sí, sí, bueno, pero yo no soy experta en ese tema. Yo quizás voy a dar mi opinión desde una usuaria de la tecnología, Por supuesto. ¿no? De usuaria de la tecnología. Y mira, definitivamente desde la academia tenemos rato trabajando en la posibilidad o en la manera de cómo cerrar ese gap que hay entre las tecnologías habilitantes de la industria 4.0, muy bien, y Ujú. las tecnologías, digamos, instaladas que ya tienen la mayoría de las empresas, ¿ok? Ujú, Que no son tecnologías ni son IoT, son cableadas, etcétera. Muy bien. Exacto. Entonces, ujú, desde la academia sí estamos trabajando, sí estamos queriendo ofrecer desde la academia espacios para que las industrias vayan a la academia, se familiaricen con la tecnología, que la vean, que la entiendan, porque el miedo surge cuando uno no entiende algo. ¿Sí? Cuando uno no ujú, entiende algo, ahí está el miedo. En la medida que uno lo vaya entendiendo y en la medida que uno lo vaya tocando, ¿ok? Así sea en ujú. un laboratorio de una universidad, en ese sentido uno va perdiendo, la industria va perdiendo el miedo y va diciendo, epa, pero sí se puede, pero sí funciona. ¿Ok? Entonces, sí hay iniciativas que están intentando como armar laboratorios o incubadoras de industria 4.0 en las universidades para poder ofrecerle a la industria la posibilidad de que lo conozca. Sí hay ciertas, digamos, eh, Reticencia. situaciones, reticencias exactamente de la industria a adaptar estas tecnologías, sobre todo por el tema de los datos. Pero bueno, digamos que si fuesen datos extremadamente sensibles, yo digo, bueno, yo voy a transmitir por la red, un dispositivo IoT, un sensor, un acelerómetro IoT y voy a mandar esas vibraciones a la nube, pero eso no es un dato sensible en realidad, ¿no? Ujú. Digamos, a nivel de la industria, ¿no? Ahora sí, yo voy a pasar otro dato, quizás, ¿no? Pero eso es una señal de vibración, como la puede tener, como la puede medir usted en su casa, en su bomba, pues, de la que le transmite usted agua, y es una señal de vibración como todas las señales de vibración, por ejemplo, ¿no? Entonces, quizás un poquito salvar ese miedo, ¿ok? Pero si fuese el caso de que existe todavía esa prevención de que no quisiera todavía utilizar o aprovecharme de las tecnologías de la industria 4.0, también desde el punto de vista de tecnología hay manera de cómo pues enmascarar la señal real dentro de una que sea, digamos, entendida como una especie de La ruido, etcétera. encriptación, Si hay la manera, encriptación. Ujú, exactamente. Si hay maneras de hacer eso, ¿ok? De encriptar o incluso hasta simplemente de agregar ruidos a la señal continua, también es ujú. posible. En fin, hay muchas maneras de hacerlo si es que existe todavía ese miedo. Pero yo sí creo que poco a poco las industrias están adoptando esa tecnología. Incluso ya hay muchas empresas proveedoras de equipos que ya están ofreciendo la tecnología IoT ya embebida en el equipo, ¿sí? Ujú. Y las mismas casas comerciales ya ofrecen la solución incluso de monitoreo en la nube, pero porque ya Remoto. claro, porque ya los equipos vienen ya le ofrecen al equipo, a la industria, el equipo con el sensor ya embebido allí, ¿no? Entonces, sí hay esfuerzos, ha sido lento, pero sí hay esfuerzos. Incluso desarrollar un proyecto, y seguramente lo sabe Denis mucho mejor, desarrollar un proyecto de tecnología cableada dentro de la industria es mucho más costoso y tarda mucho más que desarrollar un proyecto de instalar sensores o tecnología IoT Inalámbrico. Ujú, es inalámbrica, es inalámbrico. mucho más, incluso Ujú, hasta en costo. Es más rápido en tiempo y en costo también puede ser bastante interesante, porque la ujú, tecnología a nivel de IoT está bastante avanzada y ya no es inalcanzable. Hay sensores de vibración, por ejemplo, IoT, que son a precios, a costos realmente bajos, ¿no? Hay ujú, empresas que incluso ofrecen su servicio en la nube con un fee sumamente bajo, eh, porque lo ujú. ofrecen como un servicio, ¿sí? Lo ofrecen como un Así es. servicio.
Entonces, sí hay iniciativas, yo las conozco. He tenido la oportunidad de facilitar esa transferencia a alguna industria acá en Ecuador, y en consecuencia, pues pudiera decir que soy optimista en esa dirección. Bueno, Mariela, muchísimas gracias nuevamente. Ya vamos finalizando este espacio o el día de hoy. Se fue el tiempo volando. Yo quería, Mariela, como quedamos con el tema académico, como lo planteaba Denis, y nosotros también, uno de los objetivos que nos hemos planteado es también ayudar a las personas a conseguir información a estudiantes o a profesionales que ya estén trabajando, pero que tengan que conocer más al respecto. Entonces, ¿cómo podemos aprender más sobre estos temas? ¿Cómo podemos conocer más o incluso contigo algún material o algún curso? ¿Qué recomiendas para a las personas que quieren aprender más de esta área específicamente, Mariela? Bueno, mira, hoy día, en este momento, hay muchas iniciativas de empresas capacitadoras, empresas de formación, Mm, ofreciendo cursos de diferentes niveles, para conocer todo este mundo del mantenimiento basado en la condición, del mantenimiento basado centrado en la confiabilidad. El tema de la gestión de activos ahorita está empezando a ser un tema bastante que se está estudiando. Hasta hace, yo particularmente, desde mi experiencia, hasta hace un par de años atrás, no había oído tan seguido este tema de gestión de activos. Y mm. ahorita está uno, digamos, lo que estamos conectados un poco con el mundo IEEE, etcétera. En Este, LinkedIn, vemos ajá, que hay, ajá, sí. en LinkedIn un montón también, un montón de iniciativas de seminarios, webinars, hablando sobre gestión de activos. Mismo hay canales de YouTube, como por ejemplo ustedes, que tienen iniciativas muy interesantes para acercar esto pues a la gente, ¿no? Y todo depende pues hasta qué punto te quieres involucrar con ello, ¿no? Hasta qué punto si te quieres involucrar para de conocimiento general, o si eres un profesional del mantenimiento y te quieres certificar, por ejemplo, en análisis de vibraciones, o si te quieres certificar, por ejemplo, como en líder de confiabilidad o ingeniero de confiabilidad. Hay diferentes alternativas en el mercado de institutos de capacitación en esa dirección. Entonces es cuestión de buscar qué es lo que realmente quieres, de buscar cuál es tu interés a nivel de conocimiento, y seguramente vas a encontrar muy buenas ofertas. Yo misma en este año, incluso hasta el año pasado, he estado participando de estos cursos, por ejemplo, de estas certificaciones o cursos como ingeniero de confiabilidad, líder en confiabilidad, porque nuevamente indico, me interesa entender el contexto. Porque si, como decía hace rato en la entrevista, si yo lo miro desde mi perspectiva simplemente académica de ofrecer una solución tecnológica, eh, claro, me interesa, yo soy académica y me interesa aportar nuevas soluciones, me interesa aportar nuevos algoritmos que funcionen, pero es importante entender el contexto, es importante Muy bien, entender en dónde queremos introducir esa tecnología. muy Muy bien, bien, muy bien. porque si Mariela, no, cuesta. Lo que decía Gustavo, se queda ahí como el ensayo, el prototipo, el proyecto de investigación que funcionó muy Exacto. bien, pero ajá, ¿dónde está la real transferencia claro, claro, claro. tecnológica? No, y por eso es que efectivamente nos enfocamos a estudiantes, a esos profesionales que saben que tienen que ir en esta dirección, pero que necesitan más información y por eso estás dando bastantes Mm. indicaciones de dónde pueden conseguir más información. Te quería hacer una pregunta un poco todavía dentro de la tecnología, pero lo comentaste al principio. ¿Cómo ha evolucionado el ser una mujer en el mundo de la tecnología? Danos una visión tuya rápida de esos profesores, de esos tutores que tuviste al principio y cómo en tus años de carrera, ¿dónde está hoy ese aspecto de las mujeres en el mundo de la tecnología? Bueno, mira, desafortunadamente los indicadores siguen siendo muy bajos. Mm. Desafortunadamente, la incursión de las mujeres en áreas STEM,
y en industria sigue siendo muy bajo, si bien ha habido unos ligeros crecimientos de mujeres que se interesan estudiar carreras STEM, ¿verdad? Cuando llegan al mundo laboral, intentan penetrar, desafortunadamente vuelve a haber un indicador a la baja. Sí, eso Ah, justamente me tocas un tema sensible porque justamente la semana pasada participé en un foro sobre equidad, ¿verdad? Mm, Equidad en el mundo profesional de la mujer y hace como un mes atrás también participé en otro foro, en una conferencia en México, justamente también sobre cerrando la brecha de género en el ambiente STEM. Y siempre estoy continuamente investigando los números, ¿no? Y con lo que desafortunadamente me he encontrado es que los números no han cambiado en un montón de años. Las estadísticas siguen siendo más o menos las mismas. Están alrededor del 25% de participación de la mujer en carreras STEM. Un poquito sube en mujeres que estudian carreras STEM, pero cuando se intentan insertar en el mundo laboral, vuelve nuevamente a bajar, ¿ok? Y bueno, yo creo que pues eso depende mucho también por supuesto, el lugar donde se esté, ¿no? En algunos es menos, hay menos barreras que en otras. Sin embargo, la estadística es mundial, debo decirlo, ¿no? La mm. estadística es mundial, no es que es un número de Latinoamérica o es un número de Ecuador, no, la estadística es mundial. Por eso es que hay muchísimas iniciativas de diferentes fundaciones a nivel mundial tratando de propiciar esos espacios de liderazgo para la mujer, para que se pueda romper un poco esos techos de cristal que todavía existen y que podamos efectivamente facilitar para que la mujer pueda de manera dinámica y apropiada entrar en el mundo laboral en carreras STEM. Te puedo decir eso a tu wow, pregunta. buenísimo, Mariela. No, Estamos, excelente y somos qué orgullo para un... nosotros tenerte aquí. Eh, de verdad que, eh, bueno, estamos súper contentos. Y fíjate que ya para finalizar, Denis, porque por la cuestión del tiempo, te explico el cuestionario de Bernard Pivot. Bernard Pivot, si, no sé si lo llegaste a escuchar en Francia, era un presentador de televisión, analista literario, que tenía un programa que se llamaba Bouillon de Culture, recientemente fallecido, en donde él al final de nosotros siempre lo veíamos todas las semanas, nos quedábamos hasta tarde, y al final de su programa tenía un conjunto de preguntas que son, no lo pienses mucho, o sea, son preguntas ligeras. flash. Sí, es rápido para que sencillamente es como un juego y darle un toque más ligero pues a la entrevista. Entonces, puedes responder como quieras, no hay, no hay ningún límite a las preguntas. Entonces, bueno, no sé si quieres participar, ¿te parece? Sí, sí, claro. Sí. Bueno, Por vamos a Bueno, empezar supuesto. ajá. solo con las preguntas tecnológicas, porque somos un podcast de tecnología, pero para salir del tema tecnológico, ¿Mac o Mm. Windows? Windows. Ok. Mariela, yo sé que hablas varios idiomas, pero vamos a hablar en español. En español, ¿cuál sería tu palabra favorita? Retos. ¿Y cuál es la palabra que menos te gusta? Miedo. Profesión u oficio, si no tuvieras tu profesión académica, ¿qué otra cosa te hubiese gustado hacer? Oye, creo que me gustaría cualquier oficio que me permitiese ser creativa. Yo siempre decía, cuando Como tenga un tiempo, diseñadora. ajá, que fuese diseñadora, que fuese, sí, algo relacionado con el diseño, que me permitiese ser Wow. creativa. Que no sea Sería eso, repetitivo. Mm, Mm. total. mm. Y al contrario, ¿qué profesión, qué oficio no te hubiese gustado hacer nunca? Ese justamente, uno que fuese repetitivo. Yo a veces pienso, ¿verdad? Yo digo, menos mal que aparecieron los robots que hacen Ajá. tareas repetitivas, porque yo a veces pienso en esos operarios que ensamblan cosas y que están toda la Ujú. vida ensamblando una cosa en un lugar, ¿no? Y que incluso hay estudios psicológicos que dicen de que la persona incluso está durmiendo y está haciendo así. Mm, Este, Eso me parece que no, yo no hubiese estado en eso, no, muy bien. Fíjate que no. precisamente la automatización,
lejos de ser, en ese caso, por ejemplo, una persona que no tener que estar toda su vida haciendo una tarea de ese estilo, pues sencillamente es una cosa benéfica que beneficia a las personas porque precisamente evita que tengan que hacer ese tipo de trabajos que realmente no son dignos para un Repetitivo, ser claro. humano, ¿no? Mm. Exactamente, así es Excelente. completamente. Y en cuanto al sonido o a la música que más te gusta. El sonido, mira, soy una persona del mar. Me encanta Mm, el sonido del mar, pero me encanta el sonido del mar en la madrugada, en la mañana, muy tempranito, cuando está calmo y ese sonido de la ola que va y viene suavecito, me encanta ese sonido, lo disfruto muchísimo. Y el sonido, o al contrario, la música que no te gusta. Oye, la estridente, las bocinas, por ejemplo, de los Ujú. autos, no, no soporto eso, no, no Oye, soporto eso. En India estaría sufriendo, por ejemplo. Seguramente, Sí. seguramente, no seguramente. Sí, no, no, ese sonido no me gusta. Vale, Cuando Mariela. alguien toca la bocina, uy, no, 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 me estresa. Y si manejas, Mariela? Sí, 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 ¿Te toca claro. manejar seguido? Sí, Sí, es no, no tan seguido porque estresante. donde vivo es una ciudad sumamente tranquila, una ciudad bastante pequeña, disculpen, una ciudad Ujú, bastante pequeña y no necesito. Yo me ujú, muevo a la universidad en transporte, en tranvía, pues, en transporte ok, público. eh, entonces evito, y si puedo hacerlo caminando, mejor. Me encanta caminar. Así que si puedo vale. hacer caminando las cosas, las prefiero hacer caminando. Y efectivamente, pues vivo en un lugar, en una zona de la ciudad donde me queda todo muy cerca y hago muchas cosas caminando. Buenísimo, Mariela. Finalmente, fíjate, si el cielo existe y llegaras allá y encontraras a Dios, ¿qué te gustaría que te dijera? Wow. Bienvenida porque hiciste el bien y no miraste a quién. Muchísimas gracias, Mariela. Enorme gusto. Esperamos que se repita. Yo estoy, bueno, fascinado contigo, con todo lo que tu análisis, con las cosas que nos has dicho. Y bueno, estamos a la orden realmente para analizar y seguir tratando de hacer ese trabajo de, como te lo habíamos planteado, de hacer conocer, de explicar estas aplicaciones para que las personas puedan saber cómo hacerlas y que bueno, y que están al alcance. Finalmente no es imposible, puede ser difícil, hay que hacer el análisis, pero siempre se puede hacer y se puede mejorar los procesos, las operaciones, utilizando estas herramientas. Excelente tu aporte, Mariela. Un placer tenerte en Detrás de la Antena y muchos temas nos quedaron pendientes, así que esperamos tenerte pronto por aquí de nuevo, ¿ok? Muchas gracias por tu Claro. tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes, Gustavo. Como dije, finalmente se hizo, muchas oportunidades conversamos para tener finalmente este momento que ha sido pues Ujú. sumamente gratificante poder conversar con ustedes, conocer de la iniciativa de su podcast. Seguramente lo empezaré a mirar. Mm. Y nada, pues creo que estas iniciativas son maravillosas porque es muy importante que la gente, que el mundo conozca que el mundo conozca la tecnología, que la gente conozca la tecnología, cómo nos puede ayudar y al contrario, no tenerle miedo, sino aprovecharla, tratar de sacar lo más positivo posible de la tecnología que está existiendo y bueno, pues seguir trabajando para que los impactos potencialmente negativos que pueda tener la tecnología pues se vayan solventando poco a poco y pues cada vez podamos confiar más en ella. La tecnología Así es. llegó, la inteligencia artificial llegó y no podemos evitar eso. Lo que tenemos es que aprovecharla de la mejor manera. Perfecto. Muy buena conclusión. Muchas gracias, Mariela. Que estés muy bien. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias, Denis. Espero tener una oportunidad para conversar de algún otro tema de interés.